Ya estamos de regreso con las noticias en Tele 13 Tarde y conversamos a esta hora con el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo desde la ciudad de Temuco para analizar, Pedro, muy buenas tardes, este último hecho de violencia que según las primeras indagaciones tiene relación, con la reivindicación territorial del pueblo mapuche. ¿Cómo podemos entender lo que ocurrió en Vilcún? Buenas tardes, Carola. Eso me gustaría que comenzáramos comentando. ¿Cómo podemos entender precisamente lo que ocurrió allá en Vilcún? Entiendo que había un problema de convivencia bastante tenso y grave de hace muchísimo tiempo entre este fundo y una comunidad mapuche cercana, ¿no? Sí, mira, lamentablemente este es el desenlace de una historia de conflicto muy larga en el tiempo. Hay una historia de desencuentros y de hostilidades entre la familia Luchinger y comunidades vecinas que se arrastra desde hace décadas. Hay antecedentes en tribunales incluso de juicios por tierras que tienen que ver con los años 50, 60 y fallos favorables a familias mapuches del sector. Lo que sucedió anoche, el triste desenlace de un conflicto que ha sido muy mal gestionado por las autoridades políticas, tanto de este gobierno como los anteriores, y que también se relacionan lamentablemente con lo que fue la muerte hace 5 años atrás del estudiante mapuche Matías Cacheleo. Ahora, ¿qué impacto puede tener este hecho con la reivindicación de la causa mapuche en general? ¿Cómo crees tú que recibe el pueblo mapuche y la comunidad en general este tipo de reivindicaciones que entendemos serían de la CAM? A ver, yo no sería tan irresponsable como para atribuir a una organización en mapuche en particular lo que pasó anoche en Vilcún. Yo creo que eso es materia de investigación. Sí es imposible descartar, digamos, que pueda, por esta historia que te comentaba anteriormente, que se pueda descartar que hayan sido familias, comunidades mapuche. Ahora, ¿cómo afecta esto a la reivindicación mapuche en general? Yo creo que le afecta muchísimo. Creo que nuevamente el tema se pone en la agenda pública desde el punto de vista del abordaje policial. Se está hablando de estado de sitio acá en la Araucanía. Me parece un discurso que no contribuye en absoluto a la paz social y hace perder el foco respecto de la real demanda mapuche, que es una demanda democrática que apunta a mayores espacios de participación, integración en el Estado, una integración respetuosa y que nos vuelva a situar, como te digo, lamentablemente en la crónica roja. ¿Y cuán aceptados son este tipo de acciones, Pedro, en la generalidad de la comunidad mapuche? Yo creo que son condenados por la mayoría, Carola. Hoy día una de las cosas que más me han pedido, tanto en las redes sociales como a nivel de entrevistas, es que condenen estos hechos. Yo creo que estos hechos son condenables en todo momento y lugar. Creo que no hay ningún mapuche bien nacido en el sur que aplauda o que sea indiferente ante la muerte de estos colonos. Más allá, digamos, de la historia de conflictos que te mencionaba al principio, ninguna muerte es bienvenida en la zona mapuche y menos aún en una cultura mapuche que se basa en el respeto y en la paz social y que por lo demás también los mapuches somos muy garantes de la paz social. ¿Qué se espera, Pedro, de la visita del presidente Piñera, que va además con los ministros, que ya está sosteniendo reuniones con las autoridades locales? ¿Qué debiera salir de eso? Lamentablemente soy pesimista respecto a esa visita. Yo creo que está el enfoque policial del Ministerio del Interior muy marcadamente presente. Está el discurso a ratos bastante preocupante de senadores como Espina, por ejemplo, que han insistido en el último tiempo en esta conexión internacional del movimiento mapuche. Creo que es no entender la historia, no entender la historia de conflictos que esta región ha tenido, no entender tampoco el contexto cultural, histórico de lo que sucede en la Araucanía. Creo que si el presidente viaja a hacer anuncios en materia policial y en materia de mayor persecución penal, creo que el camino está completamente equivocado. Lo que se debiera fortalecer de parte de la autoridad es el camino de la vía política, el camino del diálogo político-cultural, y eso lamentablemente pierde posiciones cada vez que pasan estos hechos. Hay la designación de un fiscal especial, también supimos de las declaraciones del intendente Andrés Molina, que dice que esto hay que perseguirlo con mucha dureza, e incluso no descartó que se pudiera aplicar estado de sitio en la zona. Hay conmoción a nivel nacional. ¿Qué crees tú que va a salir de toda esta situación a partir de estos crímenes? Lamentablemente se va a insistir, creo yo, en las medidas represivas. Creo que es lamentable que, por ejemplo, el presidente de Chile, sea quien sea el presidente, solamente viaja a la Araucanía cuando suceden estos hechos que afectan
agricultores o colonos que llegaron acá a la Araucanía hace poco menos de un siglo. Han habido casos gravísimos de vulneración de derechos de niños en comunidades, hay jóvenes mapuches asesinados por la policía y nunca se ha visto ni la conmoción pública ni la alarma pública que genera, por ejemplo, la muerte de esta familia de agricultores que, como te digo, yo lamento muchísimo. Vamos a ver qué ocurre después de las reuniones del presidente Piñera, un tema que por supuesto seguiremos analizando. Muchísimas gracias, Pedro, por conversar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.